Bienvenidos a Historia en Cuarentena, les habla Luis Fernando Castillo, esto es Cápsula Informativa, unos minutos con la historia. El objetivo de las cápsulas informativas es generar una especie de introducción a temas historiográficos. En esta primera temporada estaremos trabajando con ciertos capítulos de la llamada historia contemporánea de Venezuela. La idea fundamental es crear contenido que pueda servir de punto de inicio para una clase mucho más amplia. Así que empecemos. Hoy conversaremos un poco acerca del ocaso de la Gran Colombia. Muchos de ustedes habrán oído hablar de un país del sur de América conformado por allá en el siglo XIX durante la guerra protagonizada por la corona española y las colonias ultramarinas conquistadas por estas siglos atrás y que se habían levantado en armas para conseguir su independencia. En este recorrido surgieron figuras importantes como Nariño, San Martín, O'Higgins y Simón Bolívar. Luego de múltiples batallas y una extensa campaña militar, germinaron ideas para la reorganización de los territorios liberados. Es así como Bolívar propuso ante el Congreso de Angostura la necesaria unión de Nueva Granada y Venezuela. Claramente, Bolívar hace un sutil movimiento de las piezas del ajedrez político. Así, el 17 de diciembre de 1819 fue dictada la ley fundamental de la República de Colombia. Aquel país estaría constituido por Venezuela, Cundinamarca y Quito. Más tarde, la República tendría su propia constitución aprobada en Cúcuta en 1821. La naciente República no estuvo exenta de polémicas o inconformidades, principalmente del lado de Venezuela. En primer lugar, la designación de Francisco de Paula Santander como vicepresidente y la elección de Bogotá como capital generó ciertas molestias en el seno de los venezolanos. Recordemos que la chispa de la independencia en Sudamérica había iniciado en Venezuela con los eventos del 19 de abril de 1810. Se pensaba que aquello era suficiente para que Caracas fuese la capital de la Gran Colombia. La Gran Colombia era una república muy grande, cuestión que en mayor o menor medida terminaría generando inconvenientes, tales como las dificultades de comunicación y probablemente la idiosincrasia que definía a cada uno de los territorios. Era un país que prometía éxitos. Veamos el mapa. Tiene acceso a la costa atlántica y caribeña, sin contar con la costa del Pacífico, tierras fértiles y recursos minerales, pero como quien dice, no todo era coser y cantar. Luego de la euforia por las victorias militares y la consolidación de la Unión Gran Colombiana, vendrían capítulos difíciles. En Venezuela, el jefe militar y máximo exponente de ese departamento era José Antonio Páez, quien tarde o temprano terminaría confrontando el poder central de Bogotá, al punto de que en mayo de 1826, luego de no acatar la orden de presentarse en Bogotá para ser juzgado por excesos militares, Páez decide hacer caso omiso a las órdenes que venían de la capital de la Gran Colombia, situación que aceleraría las intenciones de un grupo de militares y políticos que deseaban la separación de Venezuela de la Unión Gran Colombiana, cuestión que Páez también deseaba. Aquel cúmulo de situaciones fue conocido como la Cociata. Bolívar intentó evitar que su proyecto político se desmoronara. Estuvo en Venezuela, se entrevistó con Páez, lo restituyó como figura política y administrativa y evitó un conflicto militar que hubiese terminado en una guerra civil. Sin embargo, las costuras de la República ya eran muy débiles. Intentaron modificar la Constitución en la Convención de Ocaña de 1828, pero todo esfuerzo fue inútil. Finalmente, Bolívar asumió poderes extraordinarios como presidente, situación que molestaría mucho más al resto de la masa política, al punto de que se corría el rumor de que Bolívar deseaba coronarse como emperador. El clima era tan difícil que el 25 de septiembre de 1828, un grupo de oficiales intentaron asesinar a Bolívar en el Palacio de Gobierno. En aquel complot se encontraba quien fuese vicepresidente de la Gran Colombia, es decir, Francisco de Paula Santander. La lluvia de conflictos seguía cayendo sobre Bolívar. En las montañas de Berrueco asesinaban a Antonio José de Sucre, uno de los más importantes aliados de Bolívar, quien probablemente hubiese sustituido al Libertador como presidente de Colombia. Decaído, agotado, enfermo y en decadencia política, Bolívar terminaría renunciando como presidente de la Gran Colombia, y así el proyecto político se desmoronaba y se separaba. Para seguir comentando y debatiendo sobre este tema, sugerimos las siguientes preguntas. ¿Qué rol jugaba Páez en la Gran Colombia? ¿Cuáles serían los detonantes que debilitaron a la Gran Colombia como república? ¿Crees que realmente era viable el proyecto de Simón Bolívar? Si te gustó el video, suscríbete, dale like y no te pierdas una próxima cápsula informativa de Historia en Cuarentena, tu podcast favorito.